Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, que nos trae Lucas realmente. Es el Evangelio de San Lucas. Ñande Yaicoa ya lleva Lucas, hoy ya cañan de 1 como el tiempo del Padre, Antiguo Testamento, el 2, el tiempo del Hijo, es decir, la redención, el Evangelio propiamente, el tiempo de Jesús, y luego tenemos el tiempo del Espíritu Santo, es decir, el tiempo de la comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es la división o la estructura, como San Lucas nos presenta su Evangelio, la buena noticia. Bueno, ahora entonces nosotros queremos continuar con este capítulo 13. Nosotros llegamos aquí hasta los versículos 42 hasta el 43. Nos dice de esta manera: a la salida les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Bueno, queridos amigos, aquí entonces nosotros nos estamos encontrando con la última parte, ¿verdad?, de lo que es Hechos de los Apóstoles en estos versículos finales. Pero esta es la respuesta que nosotros tenemos de muchas personas, tanto de los judíos como los gentiles, que expresan este interés en el mensaje de Pablo. Es decir, la Pablo iba a llevar Pablo mombe uva cuello cuera cuera y cuase con a operar las y bueno va para allá potas va ella para allá pota con upealo me cuera hina opealo omongu cuera, ¿verdad? Entonces, esta es la respuesta del sermón en Antioquía de Pisidia. Y entonces, cuando salieron ellos de la sinagoga, es lo esencial y lo fundamental, porque acá oye retiratama, ojo más y cuero, ñemongueta pama penendie, lleva a los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, haikuera hoy o ave lleva oye rureina, haikuera hoy o apeja, como que Pablo veja Bernabé, peja la cristiano cuera ve o imaginas en die cuera lleva o gente mi hanguay se peñan de yara ni pone y te ombo hasa de cuera peñan de yara ni. O sea, esto es lo que a nosotros también nos entusiasma siempre, ¿verdad? En la medida en que nosotros entendemos ese mensaje de salvación, y es lo que justamente Pablo y Bernabé están haciendo, ¿verdad? Y entonces, tanto los judíos
como los gentiles, en este caso, les rogaron y respondieron de esta manera muy positivamente a la propuesta que les está trayendo Pablo. Responden positivamente, pero Lucas observa también una respuesta aún mayor de parte de los gentiles presentes. Recuerden que Lucas, cuando está escribiendo el Evangelio, él principalmente está escribiendo a los paganos, está escribiendo a los gentiles. Upearela San Lucas en su Evangelio, tanto el Evangelio donde se narra la relación de Jesús con los gentiles, con los paganos, el accionar de Jesús es mucho más discreto, el accionar de Jesús es mucho más calmo, y mucho más misericordioso con los gentiles, con los paganos. Esa es la forma, ¿verdad?, cómo se nos presenta directamente el accionar de Jesús, cuando hay una relación justamente con ellos, Jesús con ellos. Así también aquí Pablo en su discurso, Pablo en la relación que tiene con los paganos es muy gentil, es entonces muy misericordioso, y así también hay una respuesta muy positiva de parte de los gentiles. Ellos van asumiendo muchos de los elementos que Pablo va predicando, muchos de los elementos, muchas de las informaciones que también Pablo está diciendo, y sobre todo de este evangelio, porque opea la añade ya esa cara, ya cualcana, opea dice la evangelio, la buena noticia, la forma como Dios se ha revelado, la forma como Dios se hizo conocer, ¿verdad?, a su pueblo. Y en este caso, dentro de una universalidad, porque en el fondo las iros y para los judíos, tanto para los judíos como para los gentiles, para los paganos, nos está mostrando y nos está diciendo que hay verdaderamente una preocupación de la universalidad. Entero betea peñamon guajeana peñan de yarañe, entero betea ojenduana peñan de yarañe. Aupeare entonces ñande ya de cuana, ya va peñan de corazón, veña mañana, ya y sábana, ser misericordiosos. La misericordia, elemento fundamental. La misericordia, elemento entonces que hace que las otras personas, escuchando, ¿verdad?, escuchando el Evangelio, escuchando la propuesta de Dios, entonces puedan también adherirse a Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor todos los días que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. En el camino, ¿cierto? Para eso la Biblia, la palabra de Dios, nos habla. Y hoy de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, ya leía hoy en el capítulo 4 del 13 al 18. No queremos, hermanos, que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor. Los que vivamos, los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto, porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo. Queridos amigos, qué lindo. Aquí entonces San Pablo nos está hablando sobre
la esperanza de la resurrección. ¿Por qué? Porque resurrexit en latín significa cielos nuevos, tierra nueva, resurrexit, resurrección. Salir de la muerte, salir del sepulcro, salir de una situación de corrupción y ponernos entonces en el camino de la justicia, en el camino de la honestidad, en el camino del trabajo, en el camino de la preocupación, de la caridad por los hermanos. Esa siempre fue la gran novedad, queridos amigos, del cristianismo. Ustedes saben, y esto nos hace pensar mucho, cuando el cristianismo comenzó a ser religión del Imperio Romano, justamente con Constantino 313, ¿verdad? Con el famoso Edicto de Milán. ¿Saben por qué Constantino lo puso al cristianismo, ¿verdad? Como religión del imperio? Porque es la única religión, la palabra de Dios, que se centra en la preocupación de lo social. Se preocupa de que cada uno sea honesto, cada uno busque el bien de los demás. No es una preocupación personal. Yo, y para beber llevan, no. Sino que es sobre todo desde Cristo, desde la presencia de un Dios que tenemos en nuestro corazón, y esto es lo esencial y lo fundamental. La sociedad, nuestros hermanos, nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra comunidad, sobre nuestra sociedad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sepulcro del Señor, pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzo se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó por qué no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús.
no lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía en nuestro corazón. Aleluya, aleluya. Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya. Viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo, siempre el capítulo 13 en realidad, luego ya entraremos en el capítulo 14, pero aquí es la última partecita de los versículos que van del 42 al 43, estos dos versículos que nos ubican en una respuesta tanto de los judíos como también de los paganos a la prédica que está realizando Pablo y la prédica que está realizando Bernabé. Mocoibea, acuerdan, seguro todo el capítulo 13, ñande, ya origina la evangelización del mundo pagano. Pesamos hoy ñande ñamo y curia lleva añamo título coa. Pesamos hoy ñamo ñe puno griego ñande ñe. Y aquí hablábamos de la misión de Pablo y Bernabé. Incluso dice que Juan colaboraba con ellos, Juan Marcos. Este es el que les acompaña también a Pablo y a Bernabé. Después Juan les va a abandonar, se irá por otro camino. Y sin embargo, Pablo y Bernabé todavía, por lo menos aquí, continúan juntos. Después también ellos van a separarse y así sucesivamente. Cuando el tema veña de la Yaheshacue es
la prédica, ¿verdad?, en este discurso de Pablo, que fue una cosa impresionante y maravillosa, donde él hace toda una síntesis de la historia de la salvación. Y claro, porque nos encontramos con los judíos. Y entonces, si estamos con los judíos, acuerda hoy cua pona lleva, va a la ñande yara e sea ñande va a la cua eajina, amba ese va ñande yara hoy cua cabeñengüe. Pero por otra parte también nos encontramos con los paganos. Y aquí ya hay una apertura. ¿Se acuerdan incluso cuando Pablo, después, pero más adelante vamos a ir viendo, ¿verdad?, sobre todo en Atenas, cuando Pablo va entrando, cuando Pablo se encuentra allí con los mismos griegos, los atenienses, que tienen muchos nichos, muchos dioses, pero decía la inscripción al Dios desconocido. Pablo donde lleva ellos, bueno, peñan de yara, peñan de iguaya, se hay guamaba peñan de yara. Así ayu, añe EBM y subi. Ayu hay guam EBM, a EBM, más vagina vea. Interesante, ¿verdad? Atenienses, ¿verdad?, que tenían un corazón entonces muy abierto también a entender, a saber la gracia de Dios, cómo se manifestaba y de qué manera podía actuar, ¿verdad?, en la vida y en la sociedad de ellos. Y aquí entonces por eso estamos teniendo esta linda respuesta, porque estos versículos 42 y 43 del capítulo 13 es la respuesta a todo este discurso de Pablo, como fue presentando y fue diciendo, ¿verdad? La última parte solamente quisiera volver a recordar un poco. Dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, que Dios lo ha resucitado. Esto ya va entrando después de pasar por todo el Antiguo Testamento. Lo ha resucitado entre los muertos y que no habrá de someterse a la corrupción. Es lo que el mismo Dios ha declarado diciendo, cumpliré las santas promesas. ¿Se dan cuenta? Aquí va utilizando elementos del Antiguo Testamento, porque le está hablando a los judíos, y los judíos conocen. Los otros están escuchando. Entonces ya pues acá hay dentro de esta historia. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo
Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes
a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con estos versículos que van del 42 al 43. O sea, son 2 versículos, la respuesta. Cuando ellos salieron, ¿verdad?, de la sinagoga, ellos rogaron, Yerureo y Aracá y con la belluyeta. O sea, hay una respuesta positiva. Hay una respuesta positiva de parte de ellos, tanto los judíos como los gentiles respondieron positivamente. Pero Lucas observó una respuesta aún mayor de parte de los gentiles. Debemos asumir que muchos de ellos creyeron por 2 razones. Entonces, primero dice, a la salida les pidieron que retornaran. El mismo tema el sábado siguiente, es decir, en la sinagoga, etc., donde estaban. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Otros conversaban con ellos exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Y entonces, primero porque muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Hubo un interés continuo en su mensaje. Interés continuo en su mensaje. Es decir, y gusto y te y la bellea, y gusto y te y la bebe me saca oreina, lleva a ver igual ca ore, aupea gorela, y malaro y coteme a cuejina lleva. ¿En qué consistía? Porque fíjense, y vuelvan a leer, y yo les animo y les digo, o vuelvan de nuevo a YouTube, en donde llevan nuestras clases anteriores, pero este discurso de Pablo que va del 16 justamente hasta aquí, hasta el 41 prácticamente, el discurso de Pablo, porque el 43 y 44 serán, 42 y 43 serán simplemente ya una respuesta del auditorio, ¿verdad? Del auditorio que escucha y que sabe, y entonces se quiere comprometer a ¿Cómo continúa esta historia? Va para el yapuana, va esa para yapuana, lleva a pesa mantica tuta roca cuau, pesa mantica tuta veiro ñemoy haroye putazo, oñondive para dentro de una comunidad. Es interesantísimo, ¿verdad? Cuando uno está convencido, cuando uno conoce y cuando uno va transmitiendo ese evangelio. La ñajenduponaro peñan de Yarañe, jamás nosotros vamos a hacer, entonces,
otro ñeme noyoso, o sea, no vas a ser aburrido, o sea, somos capaces, ¿verdad?, de transmitir y de dar a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ciertamente que en muchas ocasiones ñandemo pinimba, ñandemo ñandemo hace, ñandemo ñandemo lleva. Hoy coñandereje de todo un poco a saber ñande recovereje lleva, pero lo importante es que nosotros podamos porque eso quiere decir que lo que no apretu ume upeaise inala ñañamindu uja lleva peñande yarañe ereje. A la ñande ñañamindu uno peñande yarañe ereje. Entonces, evidentemente que vamos a tener esa fuerza suficiente, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender, saber, comprender todo lo que justamente el Señor nos está diciendo. Bueno, y entonces debemos asumir, ¿verdad?, que ellos creyeron, primero dice, porque hubo un interés de parte de ellos. Cuando hay interés, quiere decir que nosotros preguntamos enseguida, va para Yapona, va por el Yapona, va para Yapona, Roikwami, Hanwa Beñan de Yara, Rape, Morupi para Guatábana, primero. Luego también porque Pablo y Bernabé les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ellos persuaden. Hay que, dice, perseverar en la gracia de Dios. Esto significa que ellos ya habían comenzado a confiar en esa gracia de Dios. Quiere decir que en la medida, bueno, porque le está hablando a los judíos, pero al mismo tiempo también sabemos que no solamente le están hablando a los judíos, sino que también ellos le están hablando nada más y nada menos que a los mismos paganos. A la ñandea lleva ñañeeno, la judío cuera upea al judaísmo upea coiseja acuerda hoy cuama oína guri todo el Antiguo Testamento. Coanga o endurirea lleva oñe por un putazo y cuay oñe por un oye pues y cuay pero yerurea y cuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, ¿verdad? Upea se mante coñande ya putazota veja ya pota pe oye yerure haisa ñande. Upea ñande na ya pues no diga tumo ay oye lleva ya güero guata. Entonces esto es esencial y fundamental y por eso nos está hablando de que hubo un interés continuo también en el mensaje. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al
Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga, fresco en horas de botono, paz del llanto. Espíritu, ven, luz santísima, penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan,
y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El primer libro de la Biblia es uno del que seguro has escuchado. Se llama Génesis. Génesis viene de una palabra hebrea, se pronuncia Breshit, simplemente significa principio. Hay muchas historias en el libro de Génesis y es fácil tomar una historia específica y tratar de decir qué podría significar. Pero creemos que la mejor forma de entender este libro es simplemente verlo como un todo y mostrarte cómo todo el libro está diseñado. El libro está diseñado para caer en 2 partes principales. Tienes los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y todo el mundo. Y luego tienes la segunda parte que es acerca de Dios y la familia de Abraham, en los capítulos del 12 al 50. Encuentras el mensaje del libro, la relación entre esas 2 partes. Está bien, empecemos por el principio. La primera parte de Génesis comienza con la historia de la creación, donde Dios crea todas las cosas. Y ahí están los debates sobre cómo sucedió. Pero Él tomó un oscuro caos de aguas y lo convirtió en un hermoso jardín donde los humanos pueden prosperar. Eso suena lindo. Sí, suena lindo. De hecho, Dios dice en 7 ocasiones diferentes que todo lo que Él creó es bueno. Y aquí es donde conocemos a los primeros personajes humanos de la Biblia, Adán y Eva. Los 2 son personajes individuales, pero también representativos. Adán es la palabra hebrea para humanidad y Eva es la palabra hebrea para vida. Y Dios los creó a su imagen. En otras palabras, la humanidad refleja o están destinados a reflejar la creatividad, bondad y carácter de su Creador en el mundo que Él ha creado. Ellos están destinados a reproducirse, crear culturas, vecindarios, arte y jardines y todo lo demás. Pero Él les da una decisión moral sobre cómo van a construir este mundo. Y de eso se trata el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Él les dice, no coman del fruto de este árbol o morirán. ¿De qué se trata todo eso? Hasta ahora, Dios ha sido el que define y provee lo que es bueno. Así que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal. Pero este árbol representa una decisión. ¿Confiarán los humanos en la definición de Dios del bien y el mal o tomarán la oportunidad de tratar de definir el bien y el mal por sí mismos? Y Adán y Eva comen del fruto. Esta es la explicación central y bíblica del concepto del pecado. Es el deseo de tomar las decisiones yo mismo. Es el giro interior del corazón humano de hacer lo que es bueno para mí y mi tribu, incluso a expensas de ti y tu tribu. Y el problema es que los humanos son terribles para definir el bien y el mal sin Dios. Y ahora que la humanidad tomó esa decisión, las cosas se ponen muy mal. Así que Génesis del 3 al 11 es como seguir la espiral descendente de toda la humanidad. Y hay una pequeña historia acerca de cómo ellos estaban desnudos y se sentían bien antes, pero ahora sienten vergüenza, porque de pronto la definición del bien y el mal de Adán podría ser diferente de la de Eva. Así que se esconden el uno del otro. Y hay otra historia de tentación. Caín está celoso de su hermano Abel y cede y lo mata. Y hay otra historia justo después de Caín sobre un hombre llamado Lamec. Todo lo que sabemos de Lamec es que él acumulaba esposas como propiedades y que cantaba canciones acerca de que él era un hombre más violento y vengativo que Caín y estaba orgulloso de ello. Las cosas se ponen tan mal con la raza humana que vemos que Dios decide simplemente desaparecernos. Así es. Típicamente pensamos que la historia del diluvio es acerca de un Dios enojado. Sin embargo, en realidad comienza con la tristeza y lamento de Dios por el estado de su mundo. Así que, por la pasión de preservar la bondad de su mundo, Él lo limpia con el diluvio. Pero hay un destello de esperanza. Él elige a Noé y a toda su familia y los salva en su arca. No te olvides de los animales. Cierto, y los animales. Así que Noé y su familia van a reiniciar toda la humanidad. Digo, él debió haber sido un tipo muy bueno. Pero esta es la historia que no muchos conocen porque es un poco rara.
Noé baja del arca, planta un viñedo y se emborracha completamente, y luego algo extraño pasa en su tienda con su hijo. Es una historia trágica. Así que a partir de ahí, la humanidad vuelve a crecer, pero las cosas están tan mal como antes. Y la última historia es la famosa historia de la Torre de Babel. En esta historia encuentras a todas estas naciones uniéndose para usar esta nueva tecnología que tienen, el ladrillo. Ellos quieren crear un nombre para ellos mismos, construir una nueva ciudad con esta enorme torre que alcanzará hasta los dioses. Pero Dios sabe que esa ciudad será una pesadilla, así que en su misericordia los dispersa. Todas estas historias subrayan la misma idea básica. Cuando los humanos toman autonomía de Dios y definen el bien por sí mismos, resulta en un mundo de tragedia y muerte. Y todo esto nos deja pensando, ¿hay alguna esperanza para la humanidad? Sí, sí la hay. Y justo la siguiente historia responde esa pregunta. Es el principio de la misión de Dios para rescatar y restaurar este mundo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Ñande Yara lleva que hay un primer elemento, por qué que ellos verdaderamente están pidiendo, que no lleva. Quiere decir que hubo un interés en este mensaje continuo, ya de poner que parece la mensaje continuo. Mensaje continuo y senderemos desde el Antiguo Testamento, es el mensaje continuo, ¿verdad? Pero después luego está la segunda partecita. Persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Obea dice entonces que esto significa que ellos ya habían comenzado a confiar en la gracia de Dios. Entonces, una vez hindú lleva a peala ya cueña de mo a ya de mo a aña hindú se oí hamba él dice hamba ella o continúa con mensaje pero la dice ahí, ¿verdad? Mensaje continuo. Es decir, que tiene una lógica. La historia de la salvación, va esa papeña de Yara, Yecuacaña de Hamba, esa papeña de Yara, Overuña de Jaumeña de Jauña de Peñengue. Bueno, esto es el primero. Pero por otra parte decíamos que eso hace que nosotros encontremos ya una confianza en la gracia de Dios. Cuando nosotros confiamos en la gracia de Dios, ciertamente que después lo que viene a continuación va a ser una apertura total, ¿verdad? Entonces les persuadían a que perseveraran justamente en esta gracia de Dios. Perseverar en la gracia es tan importante como empezar en gracia. Perseverar, porque algunos llevan entusiasmada, entonces ya agua ya es pero después tapereire ya lleva. Entonces nos desanimamos, nos quedamos, opañan de ilañan de batería, opañan de ilañan de pila, opañan de ella lleva lañan de nasta, ya su lleva. A pesar de que tu ilaña continúa, lleva, diga tu ilaña continúa, lañan de pila, y no gina la na ya yujuino gina veñan de cuara, veñan de yara, de moijara. Es difícil después, ¿verdad? Seguir perseverando, seguir entusiastas. Entonces, de cierta manera, perseverar en la gracia es tan importante como empezar en la gracia, los dos. Porque si yo comienzo en la gracia, comenzar en la gracia ya es algo importante, comenzar en la gracia. Pero nosotros no terminamos con eso, no es solamente entonces comenzar en la gracia, sino que después de perseverar, continuar en la gracia. Entonces, cuando nosotros continuamos en la gracia, nunca debemos dejarla como el principio básico de nuestra relación con Dios. Porque esta es, entonces, la gracia de Dios es la que nos mantiene en esa relación estrecha con Él.
la ñande upea ya hellano, ñande upea entonces ñambo ukeronte, allá no, shenaikote me upeareje. Evidentemente que después no va a haber ninguna relación directa con el Señor. Muchos solo piensan en la gracia como la introducción a la vida cristiana, pero Dios quiere que esa gracia permanezca como el fundamento de nuestra vida con Él. Permanezca como el fundamento de nuestra vida con Él. Y aquí encontramos lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? El hecho de permanecer, el hecho de estar, el hecho de dar a entender, ¿verdad? De que la gracia de Dios tiene que continuamente dirigir nuestros pasos, dirigir nuestro pensamiento, hacer verdaderamente lo que nosotros queremos y cómo nosotros queremos es fundamental y esencial. Y eso es lo que aquí se nos está presentando en los versículos 42 y 43, como una conclusión. Porque entendemos todo el camino de la historia de la salvación. Ñande yajesha llevan esa papel ñande yara esa ca ñande hina esa paja eoyo esa ca, porque esa es la manifestación de Dios. Porque Pablo comenzó, recuerden que en el versículo 16, él comenzó haciendo la historia de la salvación. Él decía justamente, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo. Cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto, luego con el poder de su brazo los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después en el país de Canaán destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras. Entonces upea o esa caña de peñan de yarara pemba isapa yajajesehina. Ha ñandela yayesa cuaro ñande yayesa peano ya está hoy lleva peñan de yarare donde vea ya está bueno peñan de yara ye popete porque de reiva que orendie. Iñe punura vivere ima va que orendiere guatama va que orendieja ko anga ore ro awi lleveme ende opeare ñande yara. Aupesa ro awi lleveme haisan debe pendere yapo que ko anga ore pu arore haro amagato. Haro ñe purumaro yapo ve. Y entonces después te va diciendo, ¿verdad? Una vez que entran en la tierra, al cabo de unos 400 años, 50 años, entonces, de todo lo que es una historia de salvación, ¿verdad? Que está presentando Pablo. Ahora voy a decir síntesis por página. Primero decíamos para los judíos y también para los paganos, porque aquí, justamente en el versículo 42, 43, que nosotros estamos ahora reflexionando, decíamos justamente, les pidieron que retomaran el mismo tema. Quiere decir que ñandeika tu hanguaisha lleva la yeya pobete y te cobe pona cristianos. Aisha y coanga, ¿verdad? Tenemos que, queridos amigos, retomar este mismo tema que el Señor nos va presentando. Upea isehina, baisha bañan de yara, yekua cañande, baisha bañan de yara, ñande atoihina, baisha bañan de yara, o guatajina ñandendie, baisha bañan de yara, ñanderesa pe ñandera pereje, baisha bañan de yaguatabana, yepajan baisha bayayapovana. Es decir, toda la historia de la salvación es para nosotros elemento fundamental. Upearego la hija, Uguero Sapuca y hija, Oyerurea lleva a Pablo y a Bernabé Peyuyeguena. Les pidieron que retomaran el mismo tema el sábado siguiente. Yeyure, mi que na ñande upesa, yeyure peñande yarabe, ñande yeikua pona hangua esta historia de salvación peñande yara, ñande pusino hangwaisa, o me emante hoy ñande una historia de salvación. Yaguata hangwaisa, yeikua hangwaisa, esa baja yeikua cañande. Y así, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Volvemos próximamente con más ñande yara en Nuevo Testamento y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yara en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yara con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.